Un presidente al que se le ha acusado de un homicidio. Un país con una ubicación geográfica que favorece el narcotráfico, en donde crece el crimen organizado y la primera dama tiene aspiraciones políticas que contravienen la Constitución de la República. Buenas noches, soy Carlos Mendoza y los invito a conocer al presidente de Guatemala, Álvaro Colom. Hoy haremos un énfasis sobre la vida de este mandatario que está a pocos meses de dejar el poder, su visión del país, la opinión sobre su propio gobierno y la defensa sobre la acusación que lo vincula al asesinato del reconocido abogado Rosenberg. En esta conversación íntima, uno a uno. Bienvenidos a Énfasis. Señor presidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Para empezar, nos gustaría saber quién es Álvaro Colom, cómo se involucra en la política y qué le deja esto a usted. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, Carlos. Yo nací en el seno de una familia política. Papá fue de la Revolución, fue diputado del primer gobierno de la Revolución. Posteriormente estuvo haciendo gobierno en la presidencia de Julio César Méndez Montenegro. Y en ese periodo nace el liderazgo del hermano menor de él, Manuel Colom Argueta, que llega a la alcaldía de Guatemala, en mi opinión, la mejor alcaldía que ha tenido Guatemala. Deja el municipio planificado para 30 años, hace una gran labor física, el periférico nacional, etc. El periférico metropolitano. Bueno. El año 79 lo asesina y ahí toda la familia Colom decidió retirarse totalmente de la política. Hasta que en el año 91 yo acepto un viceministerio en el gobierno y a los 6 meses me nombran para dirigir el Fondo para la Paz, el cual dirigí 7 años en 3 gobiernos. Y fue un fondo que su misión era construir las condiciones para la firma de la paz. Ese trabajo me hizo conocer toda Guatemala, me hizo conocer los pueblos indígenas, me hizo conocer los profundos rezagos que tenía el país, particularmente en salud, en educación, infraestructura. La infraestructura estaba hecha en la costa sur hacia el nororiente y toda la parte central al norte estaba bastante abandonada. En el 97 me retiro a las actividades privadas, en el 99 me ofrecen la candidatura. Era la primera vez que un movimiento de izquierda participaba en las elecciones desde el año 54. Pierdo 2 elecciones, pierdo en el 99, en el 2003, y ganamos las elecciones del 2007. Soy una persona tranquila, me considero socialdemócrata, una izquierda bastante al centro. Y me considero una persona entregada a mi trabajo permanentemente. Hablemos un poco de seguridad y empecemos a entrar en este tema tan interesante que precisamente es el tema de esta cumbre. Los pueblos indígenas son los más afectados en primera instancia por esta inseguridad, este corredor del narcotráfico y por supuesto todos los ciudadanos en general. Yo creería que es toda la población. La agresión es muy seria, muy fuerte. Obviamente hay mayoría indígena, entonces la afección es mayoritariamente indígena. Pero esta agresión a la región es una agresión que yo estoy seguro que esta conferencia va a ponerle al mundo la realidad que estamos viviendo. Los éxitos de Honduras en seguridad van a ser éxitos de Centroamérica. Los éxitos de Guatemala van a ser éxitos y así todos los países, porque es una agresión que ya no tiene fronteras, no respeta nada y se requiere de un proyecto regional. Yo quiero valorar profundamente los trabajos que se han hecho de más o menos un año para acá, los grupos técnicos, pero también los grupos de alto nivel, ministros, etcétera, el involucramiento que han tenido para desarrollar la estrategia y desarrollar el conjunto de programas y proyectos, y de los presidentes. Lo que yo percibo de todos los presidentes, y que es una realidad, es una voluntad total de encontrarle una solución a esta agresión tan grande.
Para que se dé esta movilidad de esta droga y este tráfico de personas, tienen que haber entes tanto estatales como privados involucrados. Combate a la corrupción. Definitivamente. Con los presidentes, inclusive incluyendo el presidente Calderón, hemos platicado muchísimo. Por aquí pasa estamos en una posición geopolítica envidiable. Todo lo bueno pasa por aquí, pero también todo lo malo. Pasa la coca y regresan las armas, el poder del dinero, la corrupción, la compra de voluntades. Y parte de la lucha contra el crimen organizado es la lucha contra la corrupción. Pero esa lucha se va a lograr en la medida que tengamos las capacidades y la fuerza para hacerlo. Yo te pongo un ejemplo. Guatemala, en los 8 años anteriores a mi periodo, incautó 12.000 millones de quetzales entre armas, vehículos, coca, amapola, etc. En los 3 años y 6 meses de mi gestión llevamos 74.000 millones. Es realmente un cambio diametral. ¿Por qué se está dando eso? Porque logramos primero hacer una fuerte depuración de las fuerzas de seguridad en los 2 primeros años de mi gobierno. Más de 1.400 elementos de la Policía Nacional, 2 cúpulas de la policía en la cárcel, 3 cambios de cúpula militar el primer año. Y eso nos permitió una secuencia de desconexiones que empezaron a dar resultado en el año 2009, finales del 2009. En el año 2009, ¿qué sucede a finales? Por primera vez en 11 años, la curva de criminalidad se detiene, no baja, se detiene. Pero si hubiéramos seguido con la curva que yo encontré, el año pasado hubiera sido el doble de asesinatos. Ahora lo que está costando es bajarla. Bajó 8.8% el año pasado, pero está costando que se mantenga y que baje. Porque es como llegar al límite de la capacidad instalada. Necesitamos por lo menos 4.000 soldados más, seguir graduando policías. Yo he aumentado 52% la planilla de policías, pero se necesita llegar por lo menos a 2.5 veces lo que tenemos ahorita. Eso es la parte local. Entonces, y hacía esta preámbulo por tu pregunta de la corrupción. No hay posibilidad de combatir el crimen organizado eficientemente si un gobierno o alguien cabezón del gobierno está conectado, porque las protecciones se dan. Lo más importante es quitar protecciones. Lo más importante es capturar a los jefes y meterlos a la cárcel judicialmente y que lleguen a sentencia. De septiembre a la fecha, septiembre del año pasado, producto de todo este ordenamiento que se fue dando, hemos capturado a 7 de los 10 capos más buscados. 2 murieron en enfrentamientos entre ellos, uno lo capturó Honduras, otro lo capturó Belice y el resto aquí en Guatemala. Eso en Guatemala no se daba. Todos sabíamos los nombres, todos sabíamos los capos, todos decíamos ese es narcotraficante, pero jamás se judicializó. Ahora los estamos golpeando con incautaciones, con capturas, con encarcelamiento. Y algo que se empezó a dar a partir de diciembre es denuncia ciudadana, que es como una primera señal de confianza en el sistema. Tenemos una cantidad de denuncias, a veces de un pueblito donde dicen, mira, aquí aparecieron 4 carros raros con gente armada, y eso nos permite iniciar todo un proceso de investigación y persecución. Entonces yo creo que la región, y pongo el ejemplo de Guatemala porque conozco los números, obviamente, pero por ejemplo, con el Estado Mayor del Ejército hondureño, inteligencia hondureña y jefes de policía hondureños, nos hemos reunido el presidente Lobo y yo 3 veces este año. Y mañana, hoy es otra vez.
Y eso quiere decir que hay una gran voluntad de sumarnos con un objetivo, sacar a esa gente de aquí y reducir el riesgo de violencia y de muerte para nuestra gente. Sabemos que, igual que en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, hay empresarios involucrados en el narcotráfico. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. ¿Cómo opera la justicia en Guatemala? ¿Operan de oficio o hasta que alguien hace una denuncia? Bueno, tocaste es un tema fundamental. La incautación de coca, buenísimo. La captura de narcotraficantes, buenísimo. Pero hay que acabar con el negocio. Todo ese dinero sucio va a algo. Yo ayer le decía a un compañero tuyo periodista que he hecho reiteradamente la advertencia a todos los partidos políticos que si siempre nos teníamos que cuidar en el pasado, ahora hay que cuidarse mucho más. Esta gente no va a querer seguir perdiendo el negocio que está perdiendo con nosotros. Entonces va a hacer algo para tratar de copar alcaldías, diputaciones, etc. Entonces, la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de lavado de dinero. En el caso de Guatemala, hemos reconstruido todo un sistema se llama instancia de verificación especial, de control de cuentas. Por ejemplo, redujimos la cantidad de posibilidades de depósito en efectivo de dólares. Cualquier cuenta que se sube entra a monitorear. No hemos tenido igual éxito contra el lavado y contra el incautamiento, pero eso es un proceso que yo estoy seguro que va a empezar a dar resultados cortos. Ahí tienes de todo, ahí tienes empresas de construcción, empresas ganaderas, muy probablemente empresas que se dedican a finanzas financieras. Es muy difícil pensar que ese volumen de dinero que genera el narcotráfico se pueda lavar en las calles. Eso tiene que ir a algo más estructural y formal. Y es parte de la lucha contra el crimen. El gran avance que vamos a tener es ahorita el 1 de julio, que entra en vigencia la ley de extinción de dominio. Es una ley muy drástica. Supone que alguien alquila una bodega, pero no hace contrato, etc. Y encontramos droga ahí, la bodega pasa al Estado. ¿Por qué? Porque no hay contrato, no hay forma de comprobar que las personas que estaban ahí. Tuvimos un caso que no, por supuesto no es retroactiva la ley, pero es un caso, yo diría, ejemplo. Encontramos un arsenal enorme en una bodega aquí en la carretera al sur. Pero era un arsenal, era una cosa como para un cuartel. La dueña tenía su contrato, un contrato por un alquiler decente, por un alquiler normal. Tenía las cláusulas donde se le prohibía, no se le permitía al inquilino tener drogas, armas, tenía todo con la ley. La señora no tiene nada que ver, porque a cualquiera pueden engañar. Entonces creo que esa ley va a permitir la persecución junto con la ley del crimen organizado, que nos está dando un buen resultado. Esas dos leyes van a permitir entrar a ese escenario de lavado de dinero. Estamos hablando de estos espacios que se rentan para bodegas, etc. Y encuentras precursores, o encuentras armamento, o encuentras droga. Los Zetas en Guatemala y Honduras. Esta movilidad que hay de México creciente. Bueno, los Zetas es un fenómeno criminal que no es un cartel. Mañana el presidente Lobo lo queremos invitar a una reunión que vamos a tener de análisis del fenómeno Zeta, porque ellos son como un supermercado del crimen. Ellos hacen de todo. Matan, secuestran, extorsionan, venden coca, compran coca, roban coca, cuidan coca, y son sumamente sanguinarios. Y son
transnacionales. Creo que Honduras tiene menos presencia de zetas que nosotros, pero hay que sacarlos antes de que se fortalezca. Guatemala creo que es la que está más infectada de Centroamérica. Les hemos dado duro, tenemos alrededor de 70 zetas en la cárcel, 23 mexicanos. El resto son guatemaltecos. Hay un hondureño, el Catracho, hay un hondureño. ¿Y eso qué dice? Que la frontera ya no es el límite. Para dejar el tema de seguridad a un lado y de corrupción a un lado, un sonado caso, el caso Rosenberg, ¿cómo queda esto al final? Este video que el tipo le acusaba a usted si en caso él era asesinado. Bueno, definitivamente fueron uno de los momentos políticos más complicados de mi gestión. Estaba totalmente demente. Hubo gente que se aprovechó. Se confirmó totalmente que ninguno de los que él mencionaba tenía absolutamente nada que ver. Y yo sigo convencido de que hay una etapa todavía inconclusa. Es quién lo convenció, por qué lo convenció. Y la parte después del video, donde cualquier colección de enemigos se juntan y tratan de armar yo diría un espacio de casi sedición, porque atacar a una autoridad electa popularmente es sedición si no hay pruebas. No había una sola prueba, era simplemente la palabra de este señor. Eso se aclaró totalmente y creo que demostró que Guatemala todavía subyace una polarización que creíamos que había ido bajando después de la firma de la paz. Se retomaron temas que creíamos que ya no eran la lucha de ricos y pobres, las manifestaciones era evidente, quién apoyaba al presidente y quién quería su renuncia o lo acusaba de asesino. Y creo que eso sacó a luz algo que los guatemaltecos teníamos guardado en el armario. Y creo que es un trabajo que debemos hacer todos los políticos por reducir esa polarización latente que hay. Cambiemos el tema para mover un poco, porque sabemos que su agenda es apretada. ¿Cuál es su perspectiva de esta creciente tendencia política en Latinoamérica? Unos lo llaman socialismo del siglo XXI y otros lo llaman chavismo. Yo tengo mi teoría. En América Latina en los 50, 60, 70, 80, parte de los 90, seguimos como recetas internacionales que nos llevaron a la pobreza, nos llevaron a las guerras, nos llevaron a la confrontación. Honduras se salvó estuvo rodeada de conflictos y gracias a Dios por el pueblo hondureño que no tuvo conflicto. Yo lo que estoy viendo son modelos muy particulares en cada país. Como que hay algunas cosas comunes que no necesariamente son izquierda y derecha. Tú ves transferencias familiares para los bonos para que los niños vayan a la escuela y vayan. Lo tiene México, lo tiene Guatemala, lo tiene El Salvador. Creo que Honduras empezó ahorita. Lo tiene Colombia. Lo tuvo Chile en su momento, Brasil, no sé si Venezuela. Entonces, creo que cada país está tomando su estilo de gobierno. Yo tuve el privilegio de estar en cumbres con Lula, la presidenta Bachelet, Hugo, Rafael Correa, Evo, y cada quien tiene su estilo. Yo me resisto a pensar, digamos, que un chavismo es un estilo de gobierno. Es el estilo de gobernar de un presidente. Y creo que no se puede repetir. Y creo que lo que está pasando, y particularmente en Centroamérica, es una definición de una forma de gobierno distinta que nos saque de los rezagos sociales. En el caso de Guatemala tenemos una economía bastante sólida. Honduras creo que la tiene también, Salvador, pero somos economías más estables que otras que se las llevan de muy desarrollado. Entonces creo que ese cambio hacia lo social, en mi caso, es simplemente
una recuperación histórica. No podemos seguir pensando que los niños no vayan a las escuelas, que estén lustrando zapatos, que eso ya no ayuda a una sociedad económicamente sana. Necesitamos más consumo, etc. Y debe haber un equilibrio en el esfuerzo, lo que nosotros llamamos cohesión social, y el esfuerzo de mantener una macroeconomía sana. No puedes afectar la macroeconomía por hacer actos sociales, tienes que ir equilibradamente. ¿Cuál es su perspectiva o cuál es su percepción, esta mirada desde afuera de lo que ocurrió en Honduras en junio 28 de 2009 y cómo califica esto? Yo rechacé totalmente el golpe de Estado. No hay lugar para un golpe de Estado en el mundo moderno. Fui, creo que, si no el primero de los primeritos que apoyó después de la elección al presidente Lobo, consciente de que Honduras era golpeado con un aislamiento, el pueblo hondureño. La personalidad del presidente Lobo, sinceramente, ayudó tremendamente. Pero sí estoy de acuerdo con muchos países en que se debe buscar una garantía de que un golpe de Estado de esa naturaleza no se dé. De ninguna naturaleza, porque hay golpes mediáticos. Rosenberg era un golpe técnico, porque ahora ya le llaman golpes mediáticos, golpes técnicos, porque los que no son amigos de la democracia buscan los caminos para recuperar poderes perdidos en las urnas. Y el caso hondureño yo lo respeto, fue un proceso, etcétera, pero Dios quiera que no suceda otra vez un golpe de Estado en ningún país de América Latina. Quizás esta pregunta la espera, porque todos los periodistas probablemente la están haciendo, pero yo quisiera hacerla de una perspectiva más humana. ¿Cómo se encuentra Álvaro Colom después del divorcio? Complicado. Yo diría que es una decisión que ha costado mucho sacrificio personal a los dos, pero es un divorcio real, es un divorcio, una separación real. Yo estoy convencido del genuino derecho que tenía Sandra a participar sin necesidad de divorciarse. Pero el día que ella tomó la decisión, que fundamentalmente fue por la presión que se tuvo, los dos creo que esperábamos un tercer candidato fuerte y tal vez esperar unos años, pero no se dio. Y ella tomó la decisión, fueron 1.137.000 personas que se lo pidieron, firmados, y la decisión era obligada. En una misma casa, haciendo campaña y gobernando, con una constitución muy ¿cómo se llama? Estricta, hubiera sido un infierno. Entonces se tomó la decisión. Hay divorcios porque un hijo está mal, hay divorcios por la economía, hay divorcios por la casa, hay divorcios por un montón de razones. Y esta era por gobernabilidad y por un genuino derecho a participar de Sandra. ¿Ustedes dos están bien? Sí, no, tenemos una relación de un divorcio muy maduro. Nos vemos cuando los hijos cumplen años o cuando hay alguna cuestión familiar, pero más allá de eso estamos separados. O sea que su divorcio no responde a esta continuidad del poder que se busca en algunos países de Latinoamérica enfocados en este, llamémoslo así, socialismo del siglo XX. No sé si yo sea la persona más indicada para hacer un análisis de eso, pero porque obviamente, mira, en el caso de Guatemala, yo considero que hemos hecho un gobierno que ha favorecido a la mayoría. Casi 1 millón de familias en el programa de transferencias familiares. Más de 1 millón de niños más en las escuelas en mi gestión. De 800.000 consultas en los hospitales nacionales
Estamos llegando a los 3 millones de consultas. De 15 centros de atención permanente, esos son centros en los municipios pequeños de 24 horas con encamamiento. Es un pequeño hospital, no es hospital, pero ahora hay 181. Yo salgo permanentemente al interior del país y siento que realmente la gente está contenta. Tenemos un problema en el área urbana, pero recuerda que a mí me eligió por primera vez en 50 años el área rural. Yo perdí 4 municipios aquí en el centro y gané todo el país. Y el trabajo de cohesión social lo coordinó fundamentalmente Sandra. Yo no puedo reelegirme porque la Constitución no me lo permite. Y como dijo un día Leonel Fernández aquí, en Guatemala, dijo, si no dejan al presidente reelegirse, lo más natural es que el partido oficial pida a la primera dama si ella hizo un buen trabajo. Y eso fue lo que pasó aquí. El partido empezó a inquietarse. Yo no quiero meter en este rollo porque también tengo prohibición de meterme en elecciones, pero Sandra no fue candidata por ella. A Sandra le hizo candidata a la oposición y la prensa. No estábamos ni pensando en su candidatura. Y a finales del 2009, creo, empezaron con... Pero fue la prensa y la oposición. Y entonces empezaron a ver... no, el partido abrió los ojos, empezó a verla a ella como la posible candidata y así se fue desarrollando. Muchísimas gracias, señor Gracias, presidente. Carlos, y al medio también muchísimas gracias. Una separación partidista, una crisis política, un presidente de facto aceptado por unos y rechazado por otros. Conozcamos a Roberto Micheletti en el próximo Énfasis, el hombre más allá de la política.